Muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta hora. Y el mensaje de esta mañana se titula En la escuela de los vientos contrarios. En la escuela de los vientos contrarios. Definitivamente que los vientos contrarios son toda una escuela del Señor. Y dice el Evangelio de Mateo 14, versículo 24, dice: la noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando, note lo que dice, contra vientos contrarios. Oremos esta mañana. Señor, nos presentamos delante de ti para ser instruidos, ser capacitados, para ser alentados en la dirección de tu voz y de tu palabra. Señor, háblanos, consuélanos, fortalécenos, mientras tu palabra trabaja como una espada de doble filo que hace a través de nuestra vida cambios y transformaciones que todos necesitamos. En el nombre de Jesús, así oramos, amén. Así que los discípulos están ahí luchando contra vientos contrarios. Yo no sé si usted está en algún viento contrario en estos días, viene de salir de algún viento contrario, o quizás esta semana que viene vas a experimentar vientos contrarios. Pero quiero decirle lo siguiente, y aparece en pantalla para usted. Muchas veces Dios nos lleva hacia la adversidad de los vientos contrarios para enseñarnos lo que no aprenderíamos en la tranquilidad de los vientos a favor. Todos anhelamos vientos a favor, estamos siempre buscando tener vientos a favor de nuestra vida, y es algo excelente. Debemos buscar avanzar, debemos buscar estar yendo en la dirección de las cosas que Dios quiere, pero necesitamos también aprender que hay una escuela necesaria para toda mujer y para todo hombre de Dios, que se llama la escuela de los vientos contrarios. Es ahí donde Dios trabaja con nosotros, es ahí donde Dios opera diferentes transformaciones en nuestra vida, que mientras estás en lo favorable, que mientras estás en lo que todo marcha bien, todo va bien, de pronto no lo puedes aprender, de pronto no produce ese contexto de circunstancias y de situaciones sucediendo para forjar tu vida. Pero mire cómo en lo que leíamos, al comienzo, eran los discípulos los que estaban en medio de esta escuela llamada los vientos contrarios. Por eso esta mañana quisiera, basado en ese episodio particular de Mateo 14, quisiera exponer, si el tiempo me lo permite, 7 propósitos de los vientos contrarios. Sea que ya los hayas pasado, que los estés pasando o que los vayas a pasar, siempre hay un propósito de Dios, siempre hay una enseñanza de Dios, siempre hay lecciones de Dios. Y quisiera que en esta mañana puedas llevarte estos 7 propósitos de los vientos contrarios en tu vida, en tu entorno o posiblemente en tu familia que estén sucediendo. Y quiero desde el versículo 22 hasta el 31 ir extrayendo algunas de estas enseñanzas, de estas lecciones y de estos propósitos que tiene los vientos contrarios. Propósito número 1 de los vientos contrarios: aprender a mantener la confianza. Dígalo conmigo, la confianza. Dile al que está a tu lado: ten confianza.
Una de las maneras de aprender confianza, una de las maneras de crecer en confianza es cuando vas a los vientos contrarios. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Y la confianza en Dios es un músculo que se va desarrollando. La confianza en Dios no es algo en automático en la vida de las personas. Somos de naturaleza incrédulos. Somos de naturaleza desconfiados, pero el Señor necesita procesar en nuestras vidas el músculo de la confianza en Él. Que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a descansar en Él, que aprendamos a depender en Él. ¿Sabe? Y eso es algo que el creyente, el discípulo del Señor necesita ir aprendiendo poco a poco. Y el Señor nos coloca en circunstancias, nos coloca en escenarios, nos coloca en momentos particulares para desarrollar esa confianza, para desarrollar ese descanso en el Señor. Versículo 22 comienza diciendo este episodio, dice: mientras despedía a la multitud, note lo que dice, Jesús les pidió. ¿A quiénes les pidió? A los discípulos. ¿Y qué fue lo que les pidió? Les pidió que se subieran a la barca y que se fueran. Era una idea completamente de Jesús. Súbanse a la barca y por favor se me van de aquí. Váyanse para el otro lado del lago. Hay otras cosas que vamos a hacer allá. Ya terminó la jornada aquí. Ya hemos alimentado a la gente. Ya hemos estado con la gente. Ahora váyanse para el otro lado. Pero interesantemente Jesús no subió a esa barca. Jesús se quedó allí en ese lugar. Y el versículo 23 lo relata y dice: al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. Yo me imagino que Jesús tenía claro cuál era el panorama. Probablemente los discípulos estaban sintiendo que el clima estaba cambiando, el viento estaba cambiando. Probablemente comenzaron a sentir que algo estaba por venirse en términos de clima en esa oportunidad. Pero Jesús tuvo la idea de enviarlos hacia este peregrinaje por el lago donde estaban. Y Él les pidió: váyanse, súbanse, es tiempo de que me dejen solo acá. Y de pronto los discípulos se suben a la barca, lo ven a Él, que Él se queda todavía fluyendo con la gente, se quedó ahí compartiendo un tiempo más, y ellos comenzaron a distanciarse, a retirarse. Probablemente ellos comenzaron a sentir: ¿por qué Jesús nos mandó y Él se quedó? ¿Por qué estamos distanciados del Señor? ¿Por qué Él nos envió solos para el otro lado? ¿Por qué Él se quedó todavía con la gente y a nosotros nos separó del grupo? Porque muchas preguntas comenzaron a venir mientras iban internalizándose en aquellas aguas que parecían comenzar a cambiar el flujo y la velocidad de las olas. El viento parecía comenzar a arreciar. ¿Sabe? Mientras los discípulos están yéndose, están ahí quedándose en soledad, probablemente vinieron dudas, probablemente comenzaron a aparecer preguntas, cuestionamientos de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué está pasando lo que estoy viendo, por qué estoy experimentando esto, por qué. Y tantas preguntas comenzaron a suceder. Pero sabe, la idea de Jesús en medio de este barco que iba solamente con los discípulos era que ellos aprendieran a confiar en Él. Yo no sé si tú en algún momento has tenido la idea de cuestionar de por qué Dios hace esto, por qué Dios ha hecho aquello, por qué Dios te permitió experimentar esto otro. Sabes, todo lo que sucede en nuestras vidas tiene este propósito, que aprendamos a mantener la confianza. Probablemente los discípulos estuvieron
sintiendo una desconfianza de lo que estaba pasando o por pasar en medio de aquel lago. Pero esta era una idea del Señor, era la intención del Señor, fue el plan del Señor. Todo lo que sucede en nuestra vida siempre lleva el sello de que es el plan del Señor, y tienes que aprender a descansar en los planes del Señor, en las ideas del Señor, en las cosas que el Señor te permite experimentar. Y muchas veces pensamos que a Dios se le olvidó nuestra vida. Probablemente los discípulos comenzaron a decir: Jesús ya se olvidó de nosotros y se quedó solamente con la gente allá en la orilla, en la playa del lago, y se olvidó de nosotros. Pero era la idea del Señor que fueran adentro. Yo no sé cuál es el lago donde el Señor te está pidiendo que vayas. No sé cuál es la profundidad de algo en tu vida donde el Señor te está empujando a subirte, a irte. Confía en el Señor. Él es el que tiene el panorama completo de toda tu vida. Puedes confiar que Él estará ahí contigo. Así que el propósito número 1 de todo viento contrario en nuestra vida es aprender a mantener la confianza. Número 2, aprender a estar bajo entrenamiento. Propósito número 2 de los vientos contrarios en nuestra vida es algo indispensable, querida iglesia, queridas familias, queridos hombres y mujeres que están aquí, jóvenes que están aquí, ancianos que están aquí. Necesitamos entender esto. Dios necesita desarrollar en nosotros este modo de estar bajo entrenamiento. Discípulos del Señor siempre están bajo entrenamiento. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Dice el versículo 24, note estos aspectos resaltados para la lectura. La noche, dice, sorprendió ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos. Era un tema de los discípulos. Todo lo que Jesús está haciendo es tratando con los discípulos. Que sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. Había un cóctel de circunstancias ocurriendo. Era oscuridad, la noche estaba descendiendo, era un tema de aguas completamente agitadas, había inestabilidad en la barca, estaba zarandeándose aquella cuestión ahí en medio de el agua comenzando a tomar velocidad, y los vientos eran contrarios. Qué cuadro, ¿no es cierto? Oscuridad, agitación y oposición, vientos contrarios contra tu vida. Es un escenario diseñado específicamente para hacerte entender que tú y yo siempre estaremos bajo entrenamiento. Toca al que está a su lado y dile: estás bajo entrenamiento. Estás aprendiendo a despertar todas tus capacidades espirituales. Estás aprendiendo a desarrollar las diferentes actitudes que se requieren, las diferentes herramientas que se requieren en tu vida cristiana. Discípulos del Señor siempre van a estar bajo entrenamiento. Nosotros no nacimos para estar acostados en una cama de tranquilidad y de comodidad. No, discípulos están diseñados para conquistar grandes cosas en Dios, para ir a los territorios hostiles donde el enemigo se mueve, donde cosas de oscuridad operan. Pero tenemos que ser capacitados, entrenados para cumplir la misión que Dios está haciendo. Así que cada vez que te veas en medio de oscuridad,
te veas en medio de alguna agua agitada en tu vida, te sientas que estás con el viento contrario a tu vida, recuérdate a ti mismo: yo entiendo que estoy bajo entrenamiento, entiendo que el Señor está capacitándome, entiendo que el Señor está puliendo las diferentes áreas de mi vida, entiendo que el Señor está incrementando mi capacidad espiritual, el Señor está haciéndome aprender a mirar cosas que en la oscuridad necesito el discernimiento del Señor, necesito la confianza en el Señor, necesito la autoridad del Señor. ¿Te das cuenta? Tienes que ser entrenado. Discípulos son llevados a estos escenarios para aprender que están bajo entrenamiento. Yo no sé si estás en oscuridad, si estás en aguas agitadas o si estás en vientos contrarios. Estás siendo capacitado por el Señor. Algo el Señor está desarrollando en tu vida. Hay una poderosa y maravillosa transformación ocurriendo en ti. Todos esos miedos, todas esas inseguridades, el Señor las va a quitar, porque Él te está dando una nueva unción, una nueva capacidad que solamente en esos vientos el Señor los desarrollará. ¿Dónde están los discípulos que van a ser capacitados por el Señor? Amén. Entonces estamos bajo entrenamiento. No parecen un ejército ustedes. Estamos bajo entrenamiento. Amén, así se hace. Y sea lo que pase esta semana en tu vida, recuerda, estás bajo entrenamiento. Sea lo que pase en la ciudad o en el país, estás bajo entrenamiento. Aleluya. Así hablan los hijos de Dios. Amén. Entonces, propósito número 1, aprender a mantener la confianza. Propósito número 2, aprender a estar bajo entrenamiento. Propósito número 3, aprender a reconocer su presencia. Vientos contrarios son el momento donde tú puedes aprender a reconocer la presencia de Dios. Probablemente vientos favorables, tú ni siquiera puedes desarrollar esta actitud, pero realmente cuando estás en vientos contrarios necesitas desarrollar la capacidad de reconocimiento de la presencia de Dios. Versículo 25 y 26 sigue diciendo: a las 3 de la mañana Jesús se les acercó. A las 3 de la mañana. Ya iban probablemente a unos 6 kilómetros, de acuerdo a algunos estudiosos bíblicos. Iba la barca ya muy adentro del lago y Jesús se acercó. Este micrófono, hay que hacer algo, por favor. Estoy en vientos contrarios aquí con este micrófono. A las 3 de la mañana Jesús se les acercó caminando sobre las aguas turbulentas, y dice: los discípulos al verlo, mire qué importante es lo que Jesús está haciendo. Jesús está tratando de desarrollar en ellos esta capacidad de aprender a reconocerlo, porque literalmente leemos aquí que al verlo gritaron llenos de espanto. ¿Y qué fue lo que gritaron? Es un fantasma. Es decir, no lo reconocían. No podían diferenciar entre la presencia de Dios y la presencia de un ente maligno. No tenían esa habilidad espiritual en sus vidas. No tenían esa capacidad para hacerlo. Ellos sencillamente estaban aturdidos, confundidos. Su reconocimiento espiritual estaba en cero, nulo.
Como muchas veces nos pasa en nuestras vidas, que no podemos entender cuando Dios está y cuando Dios no está, cuando Dios nos acompaña y cuando Dios no nos está acompañando, cuando Dios está aprobando algo y cuando Dios está desaprobando algo. ¿Sabes? Solamente en medio de vientos contrarios es que somos expuestos a ese proceso doloroso, probablemente para nuestra carne, y despertar a una capacidad espiritual para aprender a entender cuando Dios está ahí y cuando Dios ya no está ahí. Y todo creyente necesita aprender a entender cuando Dios ha hecho presencia en un asunto de vida o cuando Dios se ha alejado de ese asunto en nuestra vida. Estos discípulos están ahí viendo un espectro, pero no ven a Jesús. Están viendo un fantasma, pero no sienten la presencia de Dios. Qué importante es que nosotros, mientras atravesamos estos tiempos de adversidad, de turbulencias, de oscuridad, podamos pedirle al Señor: Señor, enséñame, Señor, capacítame para ver dónde está tu presencia, para reconocer tu presencia, para entender que estás aquí, o para entender que debo salir de este lugar para poder buscar dónde está tu presencia. Algunos de ustedes han pensado que el Señor no está con ustedes. Algunos de ustedes han pensado que el Señor no los acompaña, pero quiero decirte, es porque aún no has desarrollado la capacidad para reconocer la presencia de Dios. Por eso necesitas estar en medio de vientos contrarios hasta que aprendas a verlo a Él, a mirarlo a Él, a entender que Él está contigo, que Él te acompaña, que Él sigue en medio de tu dolor, ahí a tu lado, que Él es el Dios cercano a tus luchas, a tus pruebas, a tus dolores, a tus conflictos. Él es el Dios que está contigo. Tienes que pedirle al Señor: ayúdame a reconocer tu presencia. Número 4, sigo avanzando rápidamente. Propósito número 4, aprender a discernir su voz. Esto está en conexión a lo anterior, pero aquí hay un elemento particular y es la voz del pastor, la voz del Señor, la voz de su palabra, la voz de su presencia. Versículo 27 dice: pero Jesús inmediatamente les gritó. Jesús tuvo que hablar y gritó y dijo: calma, no tengan miedo, soy yo. ¿Sabe? Cuando estamos en medio de vientos contrarios, Dios nos permite aprender a discernir su voz. Su voz. Probablemente la tormenta era bulliciosa. Probablemente habían truenos, habían ruidos por los vientos fuertes. Probablemente la barca se estaba jamaqueando de un lado al otro. El zarandeo, los gritos de los discípulos que estaban asustados, espantados. Y todo eso, en medio de todo ese ruido, necesitamos aprender a discernir la voz del Señor. ¿Cuánto ruido en nuestro entorno, no es cierto? Cuántas cosas están ahí haciéndonos entender que hay un ruido tan grande que no podemos escuchar al Señor. Pero en medio de estos tiempos, iglesia, tienes que aprender a escuchar al Señor que te dice: soy yo, hijo. Soy yo, hija, ten calma. Soy yo, hija, no tengas miedo. No importa lo que está pasando ahora mismo, pero no tengas miedo. Has estado en medio de situaciones donde la voz del Señor es la que hace la diferencia, ¿no es cierto? La palabra del Señor es la que trae calma, trae paz, trae consuelo. Probablemente los médicos te están diciendo esto, las noticias están diciendo esto, pero escuchas una voz del Señor y toda tu ansiedad baja, todo tu temor baja, todo tu estrés baja, porque estás discerniendo la voz del Señor.
Número 5, voy a ver si logro por lo menos 5. Aprender a caminar por fe. Propósito número 5 de los vientos contrarios: aprender a caminar por fe. Probablemente en los vientos favorables nunca te vas a atrever a hacer algo por fe, porque todo está favorable. Todo lo tienes ahí. Todo está a tu disposición. Pero ¿qué tal cuando estás en vientos contrarios? Tienes que aprender a caminar por fe. Versículo 28 sigue diciendo: Señor, le respondió Pedro, si realmente eres tú. Es que Pedro está en ese proceso de confiar más en Dios, de creer más en el Señor. Por eso esa forma de expresarse: si realmente eres tú. Él está como aprendiendo a dar un pasito a la vez. Si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Está bien, ven sin vacilar. Pedro salió, dice, por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Extraordinario. Extraordinario. Pedro caminó sobre las aguas, se levantó por la fe, salió de la barca por la fe, salió hacia las aguas encrespadas por la fe, se movió sobre la turbulencia de sus circunstancias por la fe. Yo no sé si tú estás necesitando dar pasos de fe en estos días. Quiero decirte, estás en el lugar correcto, estás en las aguas agitadas que necesitabas, estás en medio de la oscuridad que necesitabas, estás en medio de los vientos contrarios que necesitabas para aprender a dar los pasos de fe que el Señor necesita desarrollar en tu vida. Mientras estabas en la orilla, nada sucedía, pero ahora que estás en medio de la angustia, estás aprendiendo a creerle al Señor, a confiar en el Señor, a ir en pos de lo que el Señor te dice. Hay alguien esta mañana que quiere tener propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Voy a terminar acá. Y dígale: Señor, te doy gracias esta mañana por cada viento contrario en mi vida. Gracias por cada agua agitada en mi vida. Gracias por cada tiempo de oscuridad en mi vida, porque tú has estado puliendo tus bellos propósitos. Has estado desarrollando en mí tus maravillosos propósitos. Señor, gracias. Yo bendigo a esta congregación. Probablemente algunos de ellos, como los discípulos, están asustados, están sintiéndose desmayar, están espantados de temor, de miedo. Pero Señor, esta mañana te pedimos: cumple tus propósitos mientras vamos en la dirección que tú nos has pedido, porque tú eres el que nos ha pedido: súbete a esta barca. Tú eres el que nos ha dicho: ve, avanza hacia el otro lado del lago. Tú eres el que nos ha enviado, Señor, y sabemos que si tú nos envías, tú nos capacitas, tú nos preparas, tú provees, tú eres el que se encarga de las circunstancias, tú eres el que se encarga de las consecuencias. Señor, solamente necesitamos aprender lo que tú quieres que aprendamos. Esta mañana pedimos: desarrolla más confianza en tus hijos, desarrolla dependencia en tus hijos, desarrolla, Señor, esa capacidad para descansar en tus planes perfectos. Esta mañana te pedimos, Señor, sigue entrenándonos, sigue capacitándonos, sigue llenándonos, sigue dándonos toda herramienta que tu pueblo necesita para navegar en medio de los tiempos de esta vida y de este mundo. Te lo pedimos, oh Señor, que nunca dejemos de reconocer tu presencia entre nosotros, que nunca dejemos de escuchar tu voz en medio de nosotros, que nunca, Señor, dejemos de ver con ojos de fe y caminar por la fe sobre las aguas encrespadas, sobre
sobre los vientos desfavorables, sobre los tiempos de oposición, que tu iglesia avance sobre aguas hacia ti, caminando como tú quieres, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así decimos y oramos. Amén, amén y amén. A Él sea la gloria esta mañana, a Él sea la honra esta mañana.